Muy bien, entonces continuemos. Vamos a crear, casi ya estamos por finalizar para crear nuestra base de datos y vamos a crear la tabla llamada asistencia. Entonces venimos acá y ponemos create table asistencia. Creo que esta tabla se llama asistencia per, ¿sí? Se llama así. Voy a abrir paréntesis y nuevamente voy a cerciorar cuáles son los tipos de datos y campos que posee mi tabla asistencia. Entonces digamos que ahí está y vamos a ir declarando una por una de acuerdo a sus tipos de datos y su longitud. Entonces tenemos pues el ID de asistencia que va relacionado con la tabla persona también, y después está su hora de entrada y hora de salida. Por ejemplo, aquí está lo que voy a quitar, lo que es hora extra doble, adelanto también voy a quitar, total de horas trabajadas lo vamos a dejar, y justificación y asistencia. Muy bien, entonces vamos a crearlo así. Tiene nombre de día, hora de ingreso, hora de salida, cuántos minutos tarde llegó. Recuerda que le estoy poniendo un tipo de dato real, total de horas trabajadas, justificación, estado de asistencia y el identificador, ¿no? Aunque este identificador ya viene a ser como opcional, si vamos a quitarlo, ya que vamos a quitarlo y vamos a poner acá primary key y aquí vamos a poner id-asis y después voy a cerrar paréntesis, le voy a decir engine db. Muy bien, a ver, vamos a ver si tenemos las 8 tablas ya creadas. Venimos asistencia 1, justificación 2, personal 3, usuario 4, distrito 5, tipo de documento 6, rol 7 y horario 8. Entonces ya están las 8 tablas. Ahora lo que vamos a hacer es ejecutar una por una. Vamos a ir ejecutando. Primero selecciono el create database, ejecuto desde acá, desde este icono de rayo, y vemos, me da el check verde. Ahora voy a seleccionar aquí, me da el check verde. Ahora voy a hacer un refresh acá y acá está Microsys Planning. Fíjense que mira, yo estoy haciendo Microsys Planning acá. Perdón. Vamos a poner acá estrés para que se me seleccione por defecto el esquema. Para que tiene que estar resaltado de negrita el nombre de nuestro esquema, para asegurarnos que realmente las siguientes tablas que vamos a crear se generen dentro del esquema o base de datos Microsys Planning 3. Entonces selecciono acá y le doy ejecutar. Me da un check verde. Ok, está perfecto. Siguiente tabla. Y así vamos a hacer con el resto de las tablas, ¿verdad? Vamos a ir haciendo. ¿Puedo seleccionar todas las tablas de una vez y hacerle una sola? Claro que puedes. Personal ahora. Pero yo te recomiendo que lo hagas de uno en uno. En caso de que haya un error, pues y no te hagas bolas y lo puedas corregir al toque. Perfecto, hasta allí ya tenemos nuestra base de datos creada, no tenemos ningún problema. Ahora lo que vamos a hacer es guardar. Por favor, acostúmbrate, este es un consejo de manera personal, ¿no? Siempre que vayas a trabajar un sistema, tienes que ser ordenado. Vamos a guardar este script de nuestra base de datos y yo le voy a llamar Microsys BD, por ejemplo, yo lo voy a llamar así, Microsys Planning 3. Entonces voy a crear una nueva tabla y le voy a poner acá el nombre que quiero, y dentro de esa tabla, por ejemplo, le voy a decir cambiar nombre, así. Entonces allí lo voy a guardar ABC, por ejemplo, no, le voy a poner acá BD Microsys Planning, ¿no? Así. Guardo y ya está. Entonces cualquier cosa que quiera hacer un cambio, una modificación, simplemente abro mi script y checo cómo he creado mi base de datos, mis tablas, y de acuerdo a eso puedo ir haciendo los cambios, ¿verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, ya que tenemos nuestra base de datos, pero estas tablas aún no están relacionadas, vamos a relacionar nuestras tablas. Vamos a ver en primer lugar, por ejemplo,
distrito, usuario. La tabla usuario está relacionada con la tabla rol. Vamos a hacerle su relación en este momento. Para hacer su relación, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un alter table. ¿A cuál tabla lo vamos a hacer? Un alter a la tabla P usuario. Perdón, acá me faltó hacer espacio. P usuario. Ok, entonces, y le vamos a decir agregar, o en inglés add, y vamos a establecer un constraint. Recuerda que el constraint debe ser un valor único, ¿sí? No, eso no se tiene que repetir también. Es como las primary case. Constraint, yo le voy a poner acá usu-role. Ahora le voy a decir, este constraint va a ser un foreign key. Entonces, ese foreign key, abro paréntesis y le voy a decir cuál campo va a ser el foreign key. Entonces, me vengo a mi tabla P usuario y busco acá el ID role. Este campo es mi foreign key. Este de acá es mi clave foránea. ¿Se acuerdan que les expliqué sobre las migraciones y todo eso? Entonces, este señor es el foráneo dentro de la tabla usuario. Ahora, pero yo le voy a decir, ok, este es muy bien, es un foráneo, pero ¿de dónde tú me estás indicando que es un foráneo? Entonces yo le voy a decir, para que tú sepas, referenciate. Entonces uso la palabra reference. Úsalo como referencia a ¿cuál? A la tabla role. Entonces, y así. Y entonces, y en la tabla role, ¿qué va a haber? Ahí va a estar su ID también. Por lo tanto, ese tiene que ser lo mismo. Por eso yo les decía, tiene que ser el mismo tipo de datos, si es posible el mismo nombre, para que no tengas problemas, porque eso es lo que le va a entender. Esta clave foránea es un foráneo, y para que tú sepas que es un foráneo y que sí existe, tienes que referenciarle a quién, a la tabla role. Perfecto, y ponemos acá nuestro punto y coma. Entonces references termina en S, ¿sí? Y ya está. Entonces con este yo le estoy haciendo ya una referencia, estoy creando mi relación. Voy a ejecutar, selecciono esa parte y ejecuto, y esperemos que nos dé el check verde. Entonces ya me está dando el check verde. Eso quiere decir que esta tabla usuario ya está relacionada con la tabla role. Vamos a hacer lo mismo con el siguiente, con la tabla personal. Personal está relacionada tanto con la tabla role como con la tabla distrito. Pues vamos a hacer lo mismo. Alter table, personal, agregar, constraint, y vamos a poner FK de foreign key per role. Le voy a decir per role, y yo le voy a decir acá foreign key, y entre paréntesis voy a poner primero ahí de role. Y ya está de más explicarlos, ¿verdad? Como ya les expliqué, le voy a decir referencias al role, la cual posee el mismo tipo de campo. Muy bien, voy a hacer nuevamente lo mismo. Alter table, personal, y le voy a decir constraint FK per dis de distrito, ¿verdad? Y este va a ser un foreign key, y aquí voy a copiar el foreign key que es i de distrito, pero esta vez le voy a decir, ¿y dónde lo vas a referenciarte? Referenciate de la tabla distrito, la cual posee el mismo tipo de campo. De esta manera termino de hacer mi referencia, selecciono ambos y ejecuto, y esperemos que nos dé el check verde o la luz verde, por así decirlo, ¿no? Entonces veamos, ya está. Vamos a hacer lo mismo con justificación, y así vamos a ir haciendo con el resto de las tablas. Alter table, justificación, add, constraint, fk, justi per, ¿no? Foreign key, y acá voy a copiar pues este campo y de personal, la cual le voy a decir usa como referencia a la tabla personal. Abro paréntesis, la cual tiene el mismo tipo de ID. Entonces, porque eso tiene que coincidir, ¿verdad? Imagínate que no coincida, simplemente te genera un problema.
Imagínate que yo me vaya a Perú y cuando me pida identifícate, yo le doy una identificación errónea y cuando ellos consultan en el sistema y hacen un reporte al Estado peruano, simplemente, y si ese ID es erróneo, pues ellos no me van a encontrar ni en ningún lugar porque no existe. Entonces, y al no existir, pues incluso me puede detener la policía, ¿no? Y hacer cualquier cosa, porque me va a generar un conflicto. Lo mismo sucede en las tablas cuando están relacionadas. Si tú le estás diciendo ese ID, referenciale a la tabla personal, pero en la tabla personal no existe ese mismo ID, entonces se te va a generar un error. Por ejemplo, ¿no? Si pongamos que yo le dé acá per2 y yo ejecuto esto, pues simplemente me va a dar error efectivamente, porque ID per2 no existe en la referencia que yo le estoy diciendo. A eso yo me voy y espero que me puedan entender lo que les quiero transmitir. Ejecuto y ahora sí me va a dar el check verde porque sí coincide, ¿verdad? Entonces ya para finalizar nos vamos a la tabla asistencia, alter table, asistencia. Vamos a decirle, voy a agregar un constraint, la cual va a ser un fk assist per, y este va a ser un foreign key, la cual tiene ID personal también, vea. Entonces cierro y le voy a decir, este tiene una referencia en personal y la cual posee, ¿qué cosa? El mismo tipo de ID de identificación. ¿Con quién más está relacionado personal? Con nadie más. Entonces terminaría así. Ahora, para finalizar esta clase, voy a guardar nuevamente y vamos a generar lo que es pues su diagrama, ¿no? Esperemos que nos quede tal como está aquí en la imagen que usamos como referencia. Para generar nuestro diagrama, venimos al menú Server, Database, Reverse Engineer. Allí vamos a dejarlo tal como está. De preferencia, establécelo así como está el mío. Si está igual, ya no toques más nada y haz clic en el botón Next. Aquí nos va a pedir que nos identifiquemos. Le doy en OK. Le doy siguiente. Aquí vamos a seleccionar nuestra base de datos. Le doy siguiente. Le doy siguiente. Y le doy ejecutar. Y vamos a esperar que MySQL Workbench haga su trabajo. Le damos Next y finalizar. A ver, veamos. A ver, tipo de documento. Horario. No, perdón, este es P usuario. La tabla horario está acá, que debería estar sola. Y tenemos acá personal, usuario, justificación, asistencia de personal, distrito y el rol, ¿verdad? El rol está relacionado tanto con personal como con el usuario del sistema. Y vemos que efectivamente nuestra relación está igual al ver acá. Miren, fíjense bien. Y aquí está nuestra relación. Entonces, eso quiere decir que hicimos un buen trabajo, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí tenemos nuestro diagrama, ¿sí? Y ya en la próxima clase continuaremos viendo lo que son y creando lo que son nuestros procedimientos almacenados de cada una de estas tablas. Vamos a crear sus store procedures, dentro de ello va a estar sus insert, sus updates, sus consultas, sus delete incluso para eliminar, entre otras cositas más. Entonces nos vemos en la próxima clase.